Dulce y Lisette. Ya empezamos. Sí, ya. Bueno, buenos días, doctora y compañeros. Nosotros vamos a hablarles sobre amebiasis y el absceso hepático mediano. Nuestro equipo está conformado por Erwin, Lisette y su servidora Dulce. Bueno, primero vamos a empezar con amebiasis, que va a ser una infección producida por el protozoo intestinal Entamoeba histolytica. Este puede presentarse en dos formas, en quiste o en trofozoito. Voy a poner el puntero. ¿Sí se ve, verdad? Sí. Sí. Este que estamos viendo sería el quiste, que va a ser la forma infectante, y este de aquí, el trofozoito. Este protozoario va a afectar más que nada al tracto gastrointestinal y al hígado. Bueno, respecto a su epidemiología, en algunas bibliografías menciona que es la tercera y en otras la cuarta causa de muerte a nivel mundial, presentándose mayormente en México, en Sudamérica Occidental, en sur de Asia y en el sudeste y oeste de África. México se considera un país endémico y tan solo en el 2019 se encontraron 191.437 casos, con más predominancia en Chiapas, Oaxaca, Puebla, en Veracruz y en el Estado de México. Y bueno, al menos 13.8% de esta población que se encontró infectada fueron asintomáticos. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la etiología, el agente etiológico de la amebiasis es un protozoario, como ya lo hemos dicho, conocido como Entamoeba histolítica, y de acuerdo a su taxonomía, pertenece al reino protista, es de la familia Entamoebidae, su género es Entamoeba y su especie es histolítica, y por lo tanto, pues sería una parasitosis. Y pues cabe mencionar que hay 4 especies con características morfológicas idénticas a la Entamoeba, por ejemplo, la Entamoeba dispar. Sin embargo, solo se ha identificado que las cepas de la Entamoeba histolítica son patógenas y que causan enfermedad sintomática. Por eso mismo, pues se considera que es el agente patógeno de la amebiasis. Y bueno, ¿por qué ocurre esta transmisión o qué tiene que haber para que se logre? Pues resulta que el parásito existe en 2 formas. Es decir, que durante su ciclo de vida, que ahorita veremos, la Entamoeba histolítica presenta 2 distintos estados morfológicos que había comentado mi compañera Dulce, que sería el trozofoito y el quiste. En el caso del trozofoito, esta es la forma que causa la enfermedad invasiva. Es una fase móvil en la cual se reproduce y durante la cual es capaz de causar daño al huésped. Y el otro, que es el quiste. Esta es la fase de resistencia o bien la forma infecciosa y donde el parásito permanece inmóvil. Perdón. La siguiente, por favor. Aquí tenemos las características de ambas formas. En el caso de los trozofoitos, estos tienen una forma muy variable. Su tamaño oscila entre los 20 a 50 micras. Como decía, tienen motilidad. Presentan un ectoplasma que puede estar delimitado con pseudópodos delgados. Presentan un endoplasma granular y un núcleo excéntrico. Y asimismo se multiplican por fisión binaria. De hecho, crecen mejor en condiciones anaeróbicas y algunas veces necesitan bacterias o sustratos tisulares para su nutrición. Y como dato importante, ante la presencia de diarrea, los trozofoitos suelen salir en el contenido fecal, frecuentemente con eritrocitos fagocitados, que es un signo patognomónico de la amebiasis. Y cuando no existe diarrea, los trozofoitos se enquistan antes de salir del intestino, que sería la formación del quiste. Pero las formas quísticas iniciales son la formación del prequiste, que ocurre cuando el trozofoito se desprende de la mucosa y empieza este enquistamiento, que sería ahora sí tener el quiste maduro, y el cual pues va a constituir el estado infectante en el ciclo de vida del parásito, que es el que tenemos al lado. Y pues bueno, estos van a tener igual un tamaño variable, miden de 5 a 20 micras, son esféricos o ovoides y están tetranucleados. Además, van a estar rodeados por una pared que es resistente a los cambios ambientales, por lo que pueden sobrevivir fuera del hospedador durante días o semanas, sobre todo en condiciones de baja temperatura y humedad. Y cuando estos quistes se ingieren, se vuelve a repetir el ciclo que ahorita veremos. La siguiente, por favor.
Bueno, aquí ya tenemos el ciclo biológico, bueno, ya después de ver las características morfológicas de cada estadio, y pues yo creo que ya va a estar más entendible. Nos vamos a guiar por los números. En el número 1 tenemos la presencia de quistes, que estarían típicamente en las heces formadas, y los trozofoitos, que se encontrarían normalmente en las heces diarreicas. Seguido de esto está el paso 2, que es cuando la infección se produce por la ingestión de quistes maduros, ya sea por manos, agua o alimentos contaminados con heces. Y pues estos quistes van a atravesar el estómago, en donde, como decía, son resistentes, entonces son capaces de tolerar los jugos gástricos hasta que las enzimas hidrolíticas van a destruir la pared del quiste y van a llegar hasta el ilion, en donde ocurre el desenquistamiento, que sería la parte de abajo, en el número 3, que es donde comienza este desenquistamiento. Y aquí de cada quiste van a emerger 8 trozofoitos uninucleados, que se les conoce como metaquísticos, y estos se van a dividir por fisión binaria. Se van a adherir a la mucosa, y como decía, hasta que estos trozofoitos se desprenden, van a iniciar este enquistamiento en la luz normalmente de la luz del intestino grueso. Y van a formar primero un prequiste, que vemos en el dibujito que solo tiene un núcleo, hasta que este va madurando hasta ser un quiste maduro tetranucleado. Y bueno, ambas etapas se van a eliminar en las heces, y estos quistes pueden ser ingeridos por otro individuo, lo que va a completar el ciclo biológico y de transmisión de la pentamoeba histolítica. Y bueno, ¿en qué resultaría esto? Pues en muchos casos los trozofoitos permanecen confinados en la luz intestinal, de individuos que son portadores asintomáticos, pero que sí eliminan quistes en las heces, y que sería una infección invasiva. O bien, en algunos pacientes los trozofoitos invaden la mucosa, produciendo una enfermedad intestinal. O bien que estos, a través del torrente sanguíneo, invadan sitios extraintestinales, como puede ser el hígado, el cerebro o los pulmones, y que sería producir sería la fase del tipo de amebiasis extraintestinal, y que en la segunda parte de la exposición veremos como absceso hepático mediano. Y pues no sé si hay alguna duda hasta aquí, sino para pasar a la siguiente. No, ¿Ninguna ninguna. duda? Todo ¿Todo bien. claro? Muy bueno. ¿Y le puedes dar a la otra? Y aquí tenemos los factores de riesgo. Como la vía de transmisión se considera fecal oral, tenemos como factores de riesgo aquellos en donde se puedan ingerir los quistes o que favorezcan esta infección. Primero tenemos el consumo de alimentos contaminados o de agua. Igual, por ejemplo, las aguas residuales que contienen quistes pueden contaminar los sistemas de suministro de agua, ya que puede ser en manantiales, pozos o bien regadíos donde se utilizan excrementos humanos para fertilizar. Y también la vía de transmisión fecal oral va a estar favorecida por condiciones sanitarias deficientes, como sería el hacinamiento o la pobreza, sobre todo en lugares mal saneados con déficit de agua potable. Y pues igual las redes de alcantarillado que puedan permitir que haya contaminación del suelo o del agua. Y como la enfermedad prevalece en zonas tropicales, un factor sería viajar a áreas endémicas, porque se ha visto en migrantes o en viajeros o los que residen en estas zonas. Y tenemos también las prácticas sexuales bucoanales. Se menciona que la amebiasis prevalece en la población homosexual, sin embargo, pues va a ocurrir en todas las personas que realicen este tipo de prácticas. Y con esto podemos pasar a la fisiopatología. La siguiente. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí. No, disculpen, es que tenía problemas con el micrófono. ¿Le puedes regresar antes, por favor? Ahí, gracias. Vamos a continuar con la fisiopatología. Para entender la fisiopatología de las infecciones por amebiasis, vamos a dividirla en 3 principales apartados. El primero de ellos va a ser la invasión. La invasión va a consistir en el proceso mediante el cual los trofozoitos, propiamente ya que se van a encontrar en la luz intestinal, o estos parásitos van a invadir, vaya la redundancia, o colonizar de manera primaria el intestino grueso del paciente.
Una vez que se lleva a cabo esta colonización, puede dar lugares a dos alteraciones, una que puede ser una infección sintomática y otra infección asintomática. El segundo apartado que vamos a revisar es la evasión de la respuesta inmunitaria, ya que este va a ser el factor primordial que va a determinar la razón por la cual los trofozoitos van a sobrevivir principalmente en la luz del intestino por medio de distintos factores de virulencia y mecanismos patogénicos que vamos a revisar. Y el tercer apartado va a ser la diseminación. Esta diseminación la vamos a lograr entender una vez que hayamos visto tanto la invasión y la evasión. Vamos a ver distintos mecanismos patogénicos que van a permitir la diseminación, vaya, a distintos órganos, como puede ser el hígado principalmente, en el que nos vamos a enfocar, el vaso, pulmones o cerebro. Pero este tercer apartado ya lo vamos a revisar propiamente en absceso hepático amebiano. Y bueno, continuando con el primer apartado que va a ser la invasión. Antes de entrar de lleno en la invasión, tenemos que recordar rápidamente que el intestino grueso posee distintos mecanismos de respuesta inmune, tanto innata como adaptativa, ya que como primera línea de defensa vamos a tener esta capa de mucina o esta capa de moco intestinal que se encuentra en el intestino. Esta capa va a ser una barrera tanto física y química que va a impedir la colonización de los protozoarios, de las bacterias, de prácticamente cualquier microorganismo. Esta va a estar compuesta principalmente por una estructura proteica de mucina, aunque también van a haber otras sustancias o mediadores químicos que van a impedir la colonización de otros patógenos, como en este caso la entamoeba histolítica. Esos van a ser los péptidos antimicrobianos, entre los que destacan las defensinas, catelicidinas, y sobre todo otras sustancias que van a ser las inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas van a ser de suma importancia, ya que van a permitir o van a impedir, en otro caso, la colonización de estas bacterias, de estos protozoarios, de parásitos. Estos parásitos van a ser neutralizados por la inmunoglobulina, ya que recordemos que la inmunoglobulina es la principal inmunoglobulina que se encuentra en el moco intestinal. Esta lo que va a hacer es la neutralización de estos parásitos, de esos trofozoitos, y al neutralizarlos van a impedir su paso a tejidos más profundos, que como segunda barrera tenemos la capa epitelial formada por los enterocitos, que va a ser una barrera física propiamente, y en caso de que puedan atravesar y llegar a tejidos más profundos, como es la lámina propia de la mucosa o la submucosa, que es donde se van a encontrar todas las células inflamatorias que van a desencadenar esta respuesta inflamatoria que vamos a ver más adelante. Entrando ya de lleno en la invasión, vamos a ver que el primer paso va a consistir en la degradación de la capa de mucina. Esta degradación de la capa de mucina se va a llevar a cabo por medio de dos tipos de enzimas, las proteasas de cisteína y las glucosidasas. Todas las enzimas y distintos factores que vamos a ver son producidos por la forma del trofocito, para que lo tengan en cuenta. Las primeras en actuar, en este caso, van a ser las glucosidasas. Estas glucosidasas van a degradar la capa superficial de esta capa de mucina, esta capa del moco intestinal, ya que en las partes más superficiales se van a encontrar carbohidratos, específicamente las mucinas glicosiladas. Por lo tanto, estas glucosidasas van a degradar estos carbohidratos y degradar esa primera capa superficial. Una vez que degraden esta capa superficial es cuando van a permitirse el uso de las siguientes enzimas, que van a ser las proteasas de cisteína. Pero antes, en cuanto a las glucosidasas, realmente hay muchas que se han descubierto y no es tan importante que se aprendan específicamente qué glucosidasa es, ya que se les engloba en las distintas bibliografías en general como glucosidasas. Mientras que en las proteasas, estas sí van a predominar un tipo de proteasa, que va a ser la proteasa CPA5, que es la que podemos ver aquí. Esta proteasa CPA5, o también la pueden encontrar como EH, de entamoeba histolítica, EH, CPA5, van a permitir la degradación de la capa de mucina, pero ahora propiamente la estructura de mucina, esta estructura de proteína. Una vez que se degrade esta capa de mucina, se va a descubrir la capa epitelial, que es la segunda barrera de defensa. Y por medio de distintos factores, como lo es la lectina, que va a ser una lectina específica de galactosa y N-acetilgalactosamina, que se abrevia como lectina GAL-GALNAC, se va a permitir la adherencia a los enterocitos. Una vez que se lleve a cabo esta adherencia a los enterocitos, van a pasar a estos tejidos más profundos, como es la lámina propia y la submucosa. Todo esto va a estar favorecido
por distintas enzimas también, entre las que destacan las mismas proteasas cisteína, glucosidasas, fosfolipasa 2 y distintas metaloproteasas que van a degradar la lámina propia que se encuentra en el intestino grueso, principalmente la colágena tipo 1, tipo 4, fibronectina y laminina. Algo que se me estaba pasando mencionarles en cuanto a esto es que la lectina, este factor de unión, va a ser muy importante sobre todo en los pacientes recuperados, ya que los pacientes recuperados forman anticuerpos IgA contra esta lectina, por lo cual impide la reinfección futura después de haberse curado de esta infección. Y una vez que se lleve a cabo la adhesión a la mucosa, ya propiamente que el parásito pueda entrar a los tejidos más profundos, se va a desencadenar una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria prácticamente va a comenzar desde las células epiteliales, desde los enterocitos, ya que una vez que se lleve a cabo la unión de la lectina Gal-Galnac, el receptor tipo TLR2 va a reconocer también esta lectina. Y por medio de la activación de la vía del factor nuclear kappa beta, recordando que esta es una vía que desencadena una respuesta inflamatoria, proinflamatoria, va a secretar distintas interleucinas, más bien citocinas, que va a ser la interleucina 1 beta, la interleucina 6, la interleucina 8, 12, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. Pero no solo por estas células epiteliales se va a llevar a cabo esta segregación de citocinas, sino que también por medio de las células dendríticas que van a reconocer antígenos tanto en los tejidos profundos, es decir, en la submucosa o lámina propia, como en el lumen intestinal. Una vez que reconocen esos antígenos, llevan a cabo la presentación de antígenos y favorecen la activación y la diferenciación de los linfocitos, específicamente los linfocitos TCD4 y los linfocitos TCD8. Aquí esto va a ser prácticamente la razón por la cual se va a dar las lesiones, ya que los linfocitos TCD4 se van a diferenciar en dos tipos, los linfocitos TH1 que van a secretar interferón gamma. Esta respuesta es favorable y esto es muy importante que se les quede grabado, ya que el interferón gamma va a ser una respuesta favorable durante la infección intestinal, es decir, va a favorecer la muerte del parásito. Mientras que también se van a diferenciar linfocitos TH2. Los linfocitos TH2 van a secretar otras citocinas, como es la interleucina 4, 5 y 13. Y esto es importante también que se les grabe que no es una respuesta desfavorable en el intestino. Y bueno, a partir de los linfocitos TCD4, los linfocitos TCD8 que se van a diferenciar posteriormente en T citotóxicos, van a secretar interleucina 17. Esta interleucina 17 junto con la interleucina 8, que es propiamente una citocina proinflamatoria, va a favorecer el reclutamiento de neutrófilos. Estos neutrófilos, al ser reclutados, van a desencadenar todavía más reacciones inflamatorias. Pero también linfocitos TCD8, por la secreción de interleucina 17, va a favorecer el crecimiento de esta barrera de moco intestinal, al aumentar la secreción de mucina, de péptidos antimicrobianos y de inmunoglobulina A. Y bueno, ¿cuál es la razón por la cual la respuesta TH1 es buena, por así decirlo, y la respuesta TH2 es mala? Esto se debe principalmente pues, a las distintas citocinas que se segregan. Recordemos TH1, interferón gamma y las interleucinas 4, 5 y 13 por TH2. Y el cómo interactúan estas citocinas con otras células, principalmente por los macrófagos. Ya que si recordamos en las clases de sistema inmunitario, los macrófagos se pueden diferenciar en dos tipos: macrófagos activados por la vía clásica, M1, y los macrófagos activados por la vía alternativa, es decir, macrófagos M2. Los macrófagos activados por la vía clásica M1 son favorecidos por una respuesta TH1, ya que se segrega el interferón gamma. Estos macrófagos activados por la vía clásica, es decir, los macrófagos M1 van a tener acciones amebicidas, ya que van a favorecer la muerte del parásito por medio de la fagocitosis y liberación de distintos factores que favorecen esa muerte del parásito, como son las especies reactivas de oxígeno por la NADPH oxidasa, el óxido nítrico por la óxido nítrico sintasa y distintas enzimas lisosómicas. Además de favorecer la muerte de este parásito, va a desencadenar una respuesta proinflamatoria por medio de la secreción de distintas interleucinas, como la 1, la 2 y la 23, y distintas quimiosinas,
Algo también importante que deben tomar en cuenta es que una respuesta inflamatoria no es mala. En el intestino una respuesta inflamatoria va a ser buena, ya que va a permitir la degradación o la muerte de los parásitos. Mientras que en algunos otros órganos, como es el hígado que vamos a ver más adelante, esta respuesta inflamatoria es la que ocasiona los daños. Pero por el momento aquí en el intestino es importante que tomen en cuenta que si estoy mencionando inflamación o proinflamación, es una respuesta buena, ya que va a permitir pues la degradación de los parásitos. Mientras que si se activan por la vía alternativa, es decir, los macrófagos M2, que son por los linfocitos TH2, porque es por la interleucina 3 e interleucina 4, estos macrófagos activados van a tener lo contrario, van a tener efectos antiinflamatorios por medio de la secreción de interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. Uno puede pensar, pues si se disminuye la inflamación, pues va a disminuir las lesiones, pero no es así. Al disminuir la inflamación, no se va a permitir degradar o matar a los parásitos y por ende el mayor riesgo de desarrollar lesiones tisulares. Y bueno, las últimas células que participan en la respuesta inflamatoria, pero no menos importantes, son los neutrófilos. Estos neutrófilos, pues al ser reclutados, como habíamos visto anteriormente, por distintas interleucinas y quimiosinas, lo que va a pasar es que van a intentar degradar o matar al parásito, pero no van a poder. ¿Por qué? Porque vamos a ver en la siguiente diapositiva los distintos mecanismos que tiene para evadir esta respuesta de los distintos leucocitos. Entonces, al no poder destruir los neutrófilos a los parásitos sí van a poder destruir a los neutrófilos. Y recordemos que los neutrófilos tienen distintos gránulos de citotoxinas o citotóxicos dentro de sus distintas barreras lisosómicas. Entonces, al ser destruidos estos neutrófilos, van a liberar todos esos gránulos citotóxicos que ¿qué van a realizar? Una lesión tisular. Y es aquí propiamente cuando el paciente puede empezar a manifestar distintos signos y síntomas por las distintas lesiones que se llevan a cabo en el intestino. En cuanto a la evasión, una vez que ya se lleva a cabo toda esta colonización, van a haber distintos mecanismos que van a permitir la supervivencia de este parásito. El primero de ellos va a ser la degradación de las inmunoglobulinas. Esto va a ser llevado a cabo por las distintas proteasas de cisteína, específicamente la proteasa de cisteína A5. Esta degradación de la inmunoglobulina en el intestino, o es decir, en el lumen intestinal principalmente, va a causar la degradación de la inmunoglobulina A. La degradación de la inmunoglobulina A va a impedirla, sí va a favorecer más bien la colonización de los parásitos en esta zona, ya que va a impedir la neutralización, y como no se va a neutralizar, van a poder llegar a tejidos más profundos. Esto es en cuanto al intestino, pero también va a degradar otra inmunoglobulina, que va a ser la inmunoglobulina G. Recordemos que la inmunoglobulina G se encuentra en la sangre, en la circulación, y recordando pues cuáles son las principales acciones de la inmunoglobulina G, que va a ser la activación del complemento por la vía clásica y la presentación de antígenos para una fagocitosis. Si hay una degradación de la inmunoglobulina G, ¿qué va a pasar? No se va a poder activar ni el complemento, ni se va a poder llevar a cabo la fagocitosis mediada por la presentación de antígenos. Entonces, pues va a ocurrir una diseminación, que va a ser lo que vamos a ver más adelante. El siguiente mecanismo de evasión va a ser la degradación del complemento. La degradación del complemento se va a llevar a cabo igual por las proteasas de cisteína. Prácticamente las proteasas de cisteína son las más importantes o el factor de virulencia más importante en este parásito. Esta degradación va a ser específicamente para las anafilotoxinas C3A, C5A, recordando que las anafilotoxinas lo que van a hacer, aparte de la activación del complemento, va a ser atraer o favorecer el reclutamiento leucocitario, es decir, van a promover la inflamación. Eso es bueno en el intestino. Pero si se degrada este complemento, va a disminuir la inflamación, lo cual es malo. No solamente es por las proteasas de cisteína, estos son los más importantes, pero también por la misma lectina, es decir, el factor de adherencia a la lectina GAL-GALNAC va a unirse al complemento, específicamente a las proteínas C8 y C9, que es cuando ya se está formando el complejo de ataque a la membrana. Si recordemos, este complejo de ataque a la membrana es propiamente la acción que realiza la lisis en las distintas células del huésped. Entonces, al unirse esta lectina a C8 y C9, va a disminuir o sí va a inactivar la vía del complemento. El siguiente mecanismo es la degradación de citocinas. ¿De qué citocinas? Específicamente las citocinas proinflamatorias, como interleucina 1, interleucina 6, interleucina 18.
Esto igual por las proteasas de cisteína. Otro mecanismo que tiene son las modificaciones de la superficie del parásito. Estas modificaciones de la superficie del parásito se desencadenan por medio de distintos también mecanismos. Uno va a estar mediado por un glicopéptido. Este glicopéptido se denomina LPPG, que es el lipopéptido fosfoglucano. Este LPPG lo que va a causar es la formación de una barrera impermeable en la superficie del parásito. La formación de una superficie impermeable va a impedir la unión del complemento. Y si no se une el complemento, no se va a poder lisar a este parásito. Pero no solo este glicopéptido va a participar en este mecanismo, sino que también va a ocasionar una activación por medio de los TLR2, de la activación de la vía del factor nuclear kappa beta, que habíamos visto que secreta citocinas proinflamatorias. Uno podrá pensar, pues, si les había mencionado que la respuesta inflamatoria es buena, ¿por qué este parásito desencadena más respuesta inflamatoria? Pero lo que realmente va a suceder es que cuando hay mucho LPPG, va a sobreestimular este receptor. Si sobreestimula este receptor, va a agotar la vía del factor nuclear kappa beta, es decir, que en un inicio va a aumentar propiamente la secreción de citocinas, conforme se siga activando y activando y activando, va a causar una desregulación y una disminución de las citocinas proinflamatorias. Por esto va a causar una acción principalmente antiinflamatoria, ya que también en los macrófagos va a activar este glicopéptido la secreción de citocinas proinflamatorias. Entonces, si disminuyen las proinflamatorias y aumentan las proinflamatorias, ¿qué va a ocasionar? Pues una respuesta mala, en este caso en el intestino. Y el segundo mecanismo es por medio de las translocaciones. Las translocaciones, uno podría pensar, pues a ver, si el LPPG no funciona bien, no se degradan inmunoglobulinas ni el complemento ni distintas citocinas, pues se pueden adherir a la capa de la superficie parasitaria. Y una vez que se unan, pues van a degradar a este parásito por el complemento o por las distintas inmunoglobulinas que desencadenan la fagocitosis. Pero esto no es así, ya que el parásito evolucionó de una manera sumamente impresionante y lo que va a hacer es que una vez que que el complemento o distintas inmunoglobulinas reconozcan distintos receptores o antígenos en la superficie del parásito, ¿qué va a hacer este parásito? Va a translocar esos receptores a una estructura denominada uroide. Este uroide es una estructura del parásito que prácticamente es su bote de basura, ya que se van a encontrar ahí todos los desechos de este parásito. Entonces, ¿qué va a pasar? Los receptores que ya habían identificado algún antígeno que va a favorecer la lisis o la fagocitosis, pues ya no van a servir de nada, ya que se van a desechar. Y el siguiente mecanismo es por citotoxicidad. Esta citotoxicidad puede ser igual por dos distintas maneras. Una es mediada por contacto, que esta citotoxicidad mediada por contacto afecta principalmente a los leucocitos. Y actualmente no se tiene con certeza cuál es la vía de activación de esta citotoxicidad por contacto, y se han puesto muchos receptores, como se pueden ver aquí. Realmente el más importante es la misma lectina gal-galnac, el receptor, pero actualmente no se conoce a ciencia cierta cuál es su receptor. Pero el chiste es de que independientemente de cuál sea el receptor y el ligando, va a desencadenar un aumento intracelular del calcio en los leucocitos. Este aumento intracelular de calcio va a activar a la calpaína dependiente de calcio, que a su vez va a activar la vía de la caspasa 3. Todo esto en qué se va a traducir en una muerte celular. Esta muerte celular va a estar mediada ¿por qué? Por daños en el DNA. Una vez que se llevan a cabo estos daños o fragmentación en el DNA, no se va a poder reparar porque se va a limitar esta respuesta a la reparación. También, aunque no viene aquí en el esquema, se desencadena una respuesta de estrés oxidativo dentro de la célula. Va a aumentar las especies reactivas de oxígeno, los ROS, y también se va a favorecer una reorganización del citoesqueleto. Cuando se reorganiza el citoesqueleto, pues va a favorecer todos estos mecanismos a la muerte celular. Y el último mecanismo de citotoxicidad es la trogocitosis. Esta es una variación de la fagocitosis y prácticamente consiste en la ingesta de trozos o pedazos de la célula viva. Es prácticamente como si la célula mordisqueara, si el parásito mordisqueara a las células. Y no va de manera directa, no va a fagocitarlos, sino lo que va a ocasionar es
de igual va a desencadenar la apoptosis por el aumento de estos mecanismos. Y algo importante de mencionar de la citotoxicidad es que, bueno, la citotoxicidad por contacto es en leucocitos y la trogocitosis en las células epiteliales, es decir, los enterocitos y los hepatocitos, como vamos a ver más adelante en la fisiopatología del absceso. Mientras que algo importante es que cuando cuando se induce la apoptosis de las células leucocitarias, lo normal es que desencadenen una respuesta inflamatoria. Van a liberar distintas citocinas proinflamatorias. Es decir, una vez que se mueran estos leucocitos, van a atraer a más leucocitos para que traten de matar al parásito que ellos no pudieron. Pero de igual manera, este parásito es muy inteligente y evolucionó de una manera muy impresionante. ¿Y qué va a hacer? Va a fagocitar una vez que se mueren estos restos de células, una vez que se desencadena la apoptosis, va a fagocitar a estas células. Y si las fagocita, se va a impedir la futura activación de distintas vías que favorezcan el reclutamiento leucocitario y por ende la inflamación. Y bueno, los últimos mecanismos de defensa ya más rápidos son los amebaporos. Estos amebaporos son proteínas formadoras de canales. Estas proteínas formadoras de canales van a tener una actividad similar a las perforinas de los linfocitos T citotóxicos y va a causar lisis principalmente a los leucocitos. ¿De qué manera? Es prácticamente lo mismo que las perforinas, es decir, se van a liberar estas proteínas del trofozoito y se van a unir a la capa bifosfolípida de las células huésped, es decir, en este caso, los leucocitos. Una vez dentro de esta bicapa, lo que va a ocasionar es por distintos mediadores químicos y bioquímicos, se va a dimerizar y va a formar canales. Estos canales, ¿qué van a hacer? Los canales van a permitir el paso de iones y de agua dentro de la célula huésped, específicamente pues los leucocitos. Una vez que entren a esta célula todos estos mediadores, va a ocasionar prácticamente, va a explotar a la célula. Se va a llenar de agua y va a ocasionar esta lisis de la célula. Otro pues, puede ser la supresión del factor nuclear kappa beta. Esto ya lo habíamos visto, que es prácticamente por el LPPG, la sobreestimulación del TLR, aunque también por medio de la interleucina 10 se puede suprimir esta vía proinflamatoria. La otra es por medio de la prostaglandina E2. La prostaglandina E2 es producida por el trofozoito y va a desencadenar una respuesta antiinflamatoria al producir interleucina 10 y de manera directa o indirectamente puede producir mucina al estimular a las células caliciformes. Entonces va a producir mucha mucina y por ende también inmunoglobulina. Uno puede pensar, pues es bueno. ¿Por qué? Porque va a limitar la colonización. Pero al parásito le va a valer gorro eso y va a seguir degradando por medio de proteasas y glicosidasas toda esta capa intestinal. Y lo que va a ocasionar en un futuro es una supresión o una disminución de la producción de esta mucina, ya que se va a ir degradando constantemente. Y los últimos dos mecanismos es la respuesta al estrés oxidativo, que es, como habíamos visto, los neutrófilos y los macrófagos van a producir estrés oxidativo que va a dañar a la célula. En este caso, bueno, al parásito. Este parásito tiene distintos mecanismos que van a desregular esto. ¿Por medio de qué? Principalmente de sistemas enzimáticos. El primero que es la peroxiredoxina, que es PRX, y la segunda, el TRX, que es la tioredoxina. Y por medio de estos mecanismos, pues se va a limitar el estrés oxidativo. Y finalmente va a ocasionar alteraciones en la microbiota. Esas alteraciones en la microbiota realmente es algo que se ha descubierto recientemente, ya que en pacientes que cursan con una infección por este parásito, hay una alteración en esta microbiota, ya que va a disminuir Bacteroides y Clostridium, por ende va a favorecer la colonización. Aún no se sabe exactamente cuál es el mecanismo por el cual se lleva a cabo este aumento en la colonización al disminuir determinadas bacterias, pero lo que va a ocasionar prácticamente esto es una disminución en la síntesis de la lectina, recordando que la lectina pues es el factor de unión principal a la célula. Y bueno, esto es en cuanto a elevación. El tercer apartado que va a ser diseminación lo vamos a ver más adelante en la parte de absceso hepático mediano. ¿Hasta aquí hay alguna duda en cuanto a elevación o la colonización? No, ninguno. Ok. Y bueno, para finalizar la fisiopatología de la amebiasis intestinal, vamos a ver cuáles son las lesiones histopatológicas. A nivel del intestino grueso, la principal lesión que se forma son
úlceras. Estas úlceras suelen ser de un tamaño pequeño, es decir, de 1 a 5 milímetros en un inicio, y son redondeadas. Como podemos ver en este caso, es una lesión inicial, como se ve, pequeña, y estas suelen tener un centro necrótico en el cual dentro de este se encuentra un exudado. Es un exudado amarillento y purulento. Todo esto ¿debido a qué? Debido a todas las lesiones que ocasiona los neutrófilos. Y también se encuentra un halo edematoso y eritematoso alrededor de esta, como podemos ver en este caso. Con el tiempo estas lesiones se pueden hacer más grandes, como podemos ver aquí, que se puede apreciar más necrótica, y cuando son más grandes se les denomina lesiones en botones de camisa, por su semejanza a pues, los botones, ¿no? Y microscópicamente, ¿qué va a ocasionar? Existen 3 principales lesiones inespecíficas que se ocasionan en estas. La primera es la hiperplasia glandular. Esto debido a que, como vimos, va a haber un estímulo constante a la producción de mucina. Entonces va a aumentar la producción de mucina y por ende puede ocasionar una hiperplasia de las glándulas que se encuentran en el intestino. El segundo es el edema estromal y el tercero es un adelgazamiento de la capa mucosa, ya que las distintas lesiones que se llevan a cabo durante esta infección va a favorecer un adelgazamiento de la capa de la capa mucosa por las distintas lesiones. Y algo, si bien no es patognomónico, pero es muy común encontrar en estas lesiones, en estas úlceras, son las úlceras en forma de matraz o en cuello de botella, también se les denomina. Esto debido a que inicialmente se va a formar por aquí, por ejemplo, como podemos ver aquí, aquí inicia las lesiones, es decir, aquí comienza a atravesar este parásito y va a llegar a la lámina propia, a la muscular de la mucosa y hasta la submucosa en la mayoría de las veces. Una vez en la submucosa se va a expandir lateralmente, lo que va a ocasionar es que esta úlcera se propague debajo de mucosa normal. Entonces, una vez que se propaga de esta manera, se puede dar este aspecto en los cortes histológicos de cuello de botella, ya que se va a adelgazar y luego se va a ensanchar, o incluso en forma de matraz. Y bueno, eso sería en cuanto a la fisiopatología. Bueno, ahora vamos a pasar al cuadro clínico, en el que este va a depender en el estadio en el que se encuentra el paciente. Por ejemplo, si el paciente se encuentra en un estadio crónico, que es lo más frecuente, vamos a tener, bueno, el paciente va a tener un dolor abdominal crónico, ya que aquí el daño en la pared intestinal es mínimo, aunque sí hay un daño. También puede tener meteorismo o periodos de estreñimiento alternados con episodios diarreicos. Si es un episodio agudo, el paciente va a tener el dolor abdominal, tenesmo y diarrea aguda. Aquí la diarrea ya puede estar incluida con un poco de moco o sangre. Y bueno, en un portador asintomático, aquí no se sabe exactamente si sea porque está infectado por cepas que no son patógenas o bien si estas cepas en algún momento pueden convertirse a patógenas y que el paciente presente síntomas. Bueno, también como ya había mencionado mi compañero, podemos encontrar úlceras necróticas. Estos suelen encontrarse en el recto, en el ciego, en el colon ascendente o en el apéndice. Nuestro paciente va a presentar igual cuadros de diarrea con deposiciones sanguinolentas y moco y van a ser mínimo unas 7 a 10 deposiciones diarias. Estas, como ya dijo mi compañero, pues tienen un exudado amarillento. Y bueno, básicamente el cuadro de la amebiasis es una inflamación del intestino, por lo cual también a veces lo podemos llegar a encontrar como una colitis amebiana, porque causa cierto grado de inflamación, así como podemos ver en esta endoscopía. Bueno, también si el paciente ya llega a evolucionar en una etapa más avanzada, podemos encontrar un colon tóxico mediano. Aquí, este va a estar causado por una invasión y perforación de la pared, creando una situación tóxica que va a ser un poco inespecífica y puede provocar un cuadro de peritonitis grave, en el cual los síntomas pueden ser dolor, sensibilidad, náuseas, vómitos o incluso fiebre. O también puede haber la formación de una ameboma intestinal, que es poco frecuente, y vamos a encontrar dolor abdominal, abdomen agudo, diarrea o síntomas de obstrucción intestinal, que puede ser sangrado del tubo digestivo bajo. Este ameboma se causa por una reacción granulomatosa y puede llegar a obstruir toda la luz intestinal.
¿Tienen alguna duda sobre el cuadro clínico? No, ninguno. No, ninguna. Bueno, también se me olvidó decirles que en niños el comienzo del cuadro clínico suele ser gradual. Es más común que haya dolor tipo cólico, igual deposiciones de 6 a 8 diarias. Y la edad más afectada en los niños es de 1 a 5 años. Y si se presenta en lactantes suele ser más grave y tiene un índice de mortalidad alto, más que nada por las complicaciones, que podría ser deshidratación, afectación extraintestinal, perforación o peritonitis. Bueno, ahora vamos a pasar al diagnóstico. Este puede ser por un examen parasitológico o coproparasitoscópico. Perdón. Aquí vamos a encontrar la detección de los trofocitos. Perdón. Tantito. Ya. La detección de los trofocitos. Sí, ya. Perdón. Bueno, vamos a ver a los trofocitos directamente en el microscopio. Y aquí, como ya les había comentado mi compañera Lizeth, el signo patognomónico es encontrar glóbulos rojos fagocitados, por lo cual si vemos esto ya vamos a poder confirmar nuestro diagnóstico de mediasis. También podemos ver incluso algunos movimientos del parásito, y aquí se recomienda que sean unas muestras seriadas para mejorar la especificidad del diagnóstico. El problema de este método de diagnóstico es que no distingue el tipo de entamoeba, porque, o sea, hay una que es muy parecida a la histolítica, que es la dispar, entonces vamos a tener que realizar otras pruebas para poder distinguirlas. También hay preparaciones fijas y teñidas, aquí suelen teñirse con azul de metileno, y en esta básicamente lo que vamos a hacer va a ser reconocer las características del núcleo del patógeno. O bien puede usarse un inmunodiagnóstico. En este vamos a hacer la determinación por antígenos de lectina en la materia fecal y o bien del drenaje del absceso hepático, que vamos a ver más adelante. La ventaja de este método de diagnóstico es que este sí distingue entre la entamoeba histolítica y la entamoeba dispar, aunque en la bibliografía decía que es muy raro que se utilice este método de diagnóstico. Tenemos el cultivo, que este se dice que es la prueba de oro. Se suele hacer en Lugol o en hematoxifilina férrica. Este se va a realizar in vitro para identificar a los trofozoitos por medio de isoenzimas y diferenciar las cepas que puedan ser patológicas o no patológicas en este caso. Y este se tiene que realizar en medios con suplementos nutritivos. Decía que se le puede agregar cepas de E. coli u otras bacterias, ya que estas cepas son nutrientes para el patógeno. También vamos a tener las pruebas serológicas. Esta puede ser la inmunodifusión, que esta va a ser una reacción antígeno-anticuerpo, o bien una hemaglutinación indirecta. Aquí los anticuerpos van a reaccionar con el agente soluble que se va a adherir a la membrana de los glóbulos rojos. Y bueno, aquí supongamos que en la imagen que tenemos aquí, en vez de virus, ponemos al agente que tenemos ahorita. Entonces, si no existen anticuerpos, los glóbulos rojos no se van a agrupar y se van a hacer una sedimentación que dice que es en forma de botón. Esta prueba tiene el 99% de especificidad. También tenemos a la prueba ELISA. Esta tiene una sensibilidad del 95.7% y una especificidad del 100%, por lo cual pues es muy útil. También vamos a tener pruebas de PCR, en donde podemos identificar las secuencias de nucleótidos del parásito, y ya por último una endoscopía, en donde vamos a poder observar las úlceras que ya habíamos mencionado, que son en forma de botón, pueden ser craretiriformes, pequeñas, planas, con exudado blanco amarillento, y también de estas úlceras podemos tomar una muestra, ya sea por cepillado o por aspiración, y podemos observar a los trofozoitos. Bueno, les puse que es una tablita resumiendo como todos los posibles diagnósticos, la sensibilidad y especificidad que tiene, ya sea en la amebiasis o en el absceso hepático, que vamos a ver un poquito más adelante. Y lo más importante es si diferencia el tipo de entamoeba.
Bueno, en cuanto a las complicaciones que puede presentar el paciente, la principal y potencialmente más grave en los pacientes, y ya nos habían mencionado, es la presencia de megacolon tóxico. El megacolon tóxico, ¿qué va a consistir? Va a consistir en una respuesta inflamatoria sistémica con colitis aguda y la demostración radiográfica de una dilatación colónica. Esta dilatación colónica, como la podemos ver aquí, debe ser mayor o igual a 6 centímetros. En el paciente, prácticamente las complicaciones intestinales que vamos a ver van a tener una sintomatología muy similar, sino que la diferenciación entre una y otra va a ser por la clínica y los distintos métodos diagnósticos, como en este caso la radiografía. Estos pacientes pueden cursar con dolor abdominal agudo, intenso, náuseas, vómito. En el caso de la infección o de la amebiasis, con la misma heces sanguinolentas o mucosas. Y bueno, es importante mencionar que pues esta es la complicación más grave, por lo cual se debe tener mucho cuidado con los pacientes. Otra complicación es la apendicitis amebiana. Esta es una complicación poco frecuente, pero existe una mayor prevalencia en jóvenes adultos. Esta prácticamente va a ser indistinguible entre una apendicitis clásica o una apendicitis común o esta apendicitis amebiana, ya que tiene la misma sintomatología y los mismos signos. En cuanto a la sintomatología, pues es similar, prácticamente es un dolor que inicia periumbilical, migra a la fosa ilíaca derecha, se presencia náuseas, vómitos, fiebre y la demostración de leucocitosis con neutrofilia. Aunque en ocasiones en la apendicitis amebiana puede estar precedido de un cuadro, podrían verlo como un pródromo en el que es fiebre, náuseas y diarrea, mucosa sanguinolenta, 4 días antes de la apendicitis amebiana, por lo cual nos podría orientar un poco al diagnóstico y diferenciación de esta apendicitis amebiana o de una apendicitis común o clásica. Otra complicación es la perforación intestinal. Como les había mencionado en la fisiopatología, normalmente llega hasta la submucosa de estos trofozoitos, pero en ocasiones pueden llegar a la muscular externa y atravesarla, y posteriormente a la serosa, y de igual manera atravesarla, ocasionando de esta manera una perforación intestinal, como podremos ver en este corte, como se ven estas zonas donde se encuentra perforado este intestino. A su vez, esta perforación intestinal se puede complicar aún más con un cuadro de peritonitis. Este cuadro de peritonitis se caracteriza principalmente por un dolor intenso, súbito, que predomina principalmente en fosa ilíaca derecha e hipogastro, aunque generalmente es difuso. Además de los signos y síntomas gastrointestinales clásicos como náusea, vómito, en este caso pues la diarrea, y se puede observar distintos signos de irritación peritoneal, como el signo del rebote o signo de Blomberg. Y la última complicación son las úlceras genitourinarias. Estas úlceras genitourinarias se deben a distintos mecanismos, como puede ser desde diseminación hematógena, también por contigüidad de la lesión colónica, por autoinoculación en casos de una mala higiene o incluso por el contacto sexual, ya que se han reportado casos en el que la pareja puede presentar lesiones, el hombre en genitales y la mujer lesiones a nivel, sí, de vulvares. Ya, en el hombre suele afectar a la piel genital, tanto en el pene, el prepucio o incluso el glande, mientras que en la mujer suele afectar prácticamente todo el tracto reproductor, desde la vulva, cavidad vaginal, cervix y trompas uterinas. Estas úlceras genitourinarias se caracterizan por ser úlceras inicialmente pequeñas, aunque con el tiempo se vuelven irregulares. Suelen tener bordes eritematosos y tener un halo edematoso. Estas úlceras, a su vez, pueden tener en ocasiones un exudado purulento y fétido. Y prácticamente estas úlceras en ocasiones se le puede considerar complicaciones o incluso un cuadro totalmente distinto a la amebiasis, siendo una amebiasis cutánea. Aunque en este caso, pues la principal complicación es por medio de la autoinoculación, por lo que se le debe informar al paciente del riesgo de esta y distintos cuidados o modificaciones higiénicas para evitar todas estas complicaciones. Y bueno, para el tratamiento, una vez diagnosticada la amebiasis, debe instituirse un esquema terapéutico que depende del estado del paciente.
el tipo de amebiasis, sea intestinal sintomática, moderada o severa, o extraintestinal, que se revisará en la segunda parte. Y en sí los objetivos de la terapia serían eliminar los trozofluidos invasores y erradicar el transporte en el organismo. En cuanto al tratamiento para la infección asintomática, como el nombre lo dice, son pacientes que no presentan síntomas. Sin embargo, puede ocurrir que la entamoeba histolítica se pueda encontrar de manera incidental en el curso de la detección o evaluación de otras afecciones. De hecho, se menciona que no se tienen que tratar casos asintomáticos sin haber identificado previamente la presencia del agente etiológico, que en cuyo caso sería entamoeba histolítica, porque pues un tratamiento innecesario podría favorecer el desarrollo de resistencia. Pero si se tiene la certeza de que es por este parásito, entamoeba histolítica, si no se trata, hay riesgo de desarrollar una enfermedad invasiva o bien que se propague a los miembros de la familia. Y tenemos agentes luminales y agentes tisulares, en este caso son estos fármacos como fármacos luminales. Incluyen la paromimicina, que es un aminoglucósido no absorbible, y sus acciones después de la administración vía oral se enfocan en el tubo digestivo y se administra tanto para adultos como niños de 25 a 30 miligramos por kilogramo, como vemos ahí, tres dosis divididas durante 7 días. Seguido de este tenemos el iodoquinol, que este es un compuesto derivado de la 8-hidroxiquinolina. Para adultos sería de 650 miligramos 3 veces al día durante 10 días, y para niños es de 30 a 40 miligramos por kilogramo, igual 3 dosis durante 20 días. Y por último está el furbato de diloxamida. Este es un derivado de la dilucuracetamida. Aquí son 500 miligramos, igual vía oral, 3 veces al día para adultos, y 20 miligramos por kilogramo por día, 3 dosis divididas para los niños durante 10 días. Y bueno, la elección del fármaco depende en gran medida de la disponibilidad que se tenga. En particular, el furbato de diloxamida y el iodoquinol es limitada, por lo que se usa más la paromimicina, la cual también resulta segura para el embarazo. ¿Le puedes dar clic, por favor? Ay, no clic, la anterior. Gracias, ahí. Bueno, tenemos los efectos secundarios. Estos no son frecuentes, pero en su mayoría y para los 3 consisten en vómito, dolor abdominal, náuseas, diarrea. Y para el caso del iodoquinol, una dosis mayor a 2 gramos podría causar neurotoxicidad, y para el furbato de diloxamida, como mucho, constipación. En cuanto a las contraindicaciones, la paromimicina, y para los 3, daría hipersensibilidad al fármaco. En el caso de la paromimicina, obstrucción intestinal o bien colitis amebiana grave, que en este caso pues sí tiene que hacerse con cuidado porque puede haber una ruptura de la barrera intestinal con riesgo de absorción sistémica. Y para el caso de la diloxamida, se menciona que es atóxica, entonces las contraindicaciones solo serían por hipersensibilidad de este fármaco. La siguiente vez. Y aquí tenemos el tratamiento para la infección sintomática, que está dirigido a la amebiasis intestinal invasiva. Aquí se utilizan los metronidazoles, particularmente el metronidazol, que es como que el de elección. Y pues son fármacos que son de elección para el tratamiento de la infección tisular y particularmente para la enfermedad moderada severa. De manera rápida les menciono en qué consiste su mecanismo de acción. El parásito, lo que es el grupo nitroreactivo del metronidazol, se va a reducir a nitrosolinidazol, y este último compuesto se ha sugerido que forma ductos con el DNA y los grupos sulfidrilo de aminoácidos y proteínas, lo cual causa la citotoxicidad. Y la dosis del metronidazol sería de 500 a 750 miligramos por vía oral, 3 veces al día en adultos, y de 35 a 50 miligramos por kilogramo por día, en 3 dosis divididas en niños, esto es durante 7 a 10 días. Y por lo general no se recomienda una duración más corta del metronidazol, porque se menciona que un ciclo de 10 días podría eliminar la infección, pero también se justifica que un tratamiento posterior con algún agente luminal, como los que ya vimos anteriormente. Y bueno, este fármaco se absorbe bien en el tracto gastrointestinal, por lo que la terapia intravenosa solo se emplea cuando es necesaria o hay algún problema importante en la absorción en el intestino delgado. ¿Le das un clic, por favor?
Bueno, aquí les puse las dosis de una solución inyectable en caso de que sea necesario. Para adultos y niños mayores de 12 años, pues son 500 miligramos en 100 mililitros cada 8 horas. Y bueno, esta dosis puede ser incrementada si fuese necesario hasta una dosis máxima de 4 gramos al día. Y para niños menores de 12 años, pues tenemos que es de 7.5 miligramos de metronidazol en 1.5 mililitros de solución, igual por kilo de peso, cada 8 horas. Y por otra parte tenemos las alternativas al metronidazol, que incluyen otros metronidazoles, como sería el tinidazol, el ornidazol y el sulfidazol. Para el caso del tinidazol, pues la dosis es tanto para niños como para adultos de 2 gramos, en el ornidazol de 500 miligramos, igual vía oral, y para niños de 40 miligramos por kilogramo durante 3 días. Y bueno, finalmente el sulfidazol, que para adultos se recomienda de 2 gramos al día, y para niños de 30 miligramos por kilogramo al día durante 3 días. Y bueno, igual aquí la elección del fármaco depende en gran medida de la disponibilidad que se tenga o el coste del fármaco, porque por ejemplo el tinidazol se tolera mejor que el metronidazol, pero el costo y la falta de disponibilidad hace que no se utilice tanto. Y nada más mencionar que, por ejemplo, si la amebiasis evoluciona a una enfermedad grave, como puede ser colitis fulminante, peritonitis o bien megacolon tóxico, las presentaciones y complicaciones de la enfermedad van a requerir un tratamiento específico de acuerdo a esta. Y algunas veces pues se puede administrar antibióticos si es que se tiene alguna infección bacteriana superpuesta o bien alguna intervención quirúrgica como colectomía en el contexto de algún megacolon tóxico. Y pues consideraciones especiales para las embarazadas, tenemos que no se tiene que administrar metronidazol específicamente durante el primer trimestre por los efectos teratogénicos que tiene. ¿Le das un clic, de favor? Y aquí tenemos los efectos adversos, interacciones y contraindicaciones tanto para metronidazol y tinidazol. Para ambos, en efectos adversos, incluiría anorexia, náusea, vómito, diarrea. Algunos pacientes refieren sabor metálico, cefalea o síntomas de neurotoxicidad. Y en el caso de tinidazol, pues podría ser vértigo o ataxia. Y las contraindicaciones, las interacciones. Ya habíamos mencionado, me parece que el miércoles, que no se tenía que combinar con alcohol, porque podría potenciar sus efectos. Esto sería tanto para metronidazol como para tinidazol. Y, por ejemplo, en el caso del tinidazol, administrar con alcohol podría causar una reacción tipo disulfiram, que incluía síntomas como enrojecimiento cutáneo, cólica abdominal, vómito, taquicardia. Y la guía de práctica clínica mencionaba otros fármacos con los que podría interactuar, que serían los barbitúricos, que inhiben el efecto del tinidazol, o bien con la warfarina, que podría incrementar el efecto anticoagulante de esta. Y en cuanto a las contraindicaciones, para ambos, ya había dicho, no se recomienda administrar durante el embarazo, especialmente durante el primer trimestre, pero para los siguientes, que sería el segundo y tercero, se tiene que evaluar el riesgo-beneficio del feto y de la madre. Y en el caso del tinidazol, se mencionaba que tampoco se recomienda administrar durante la lactancia, por lo que esta tendría que empezar 72 horas después de que se suspende el tratamiento. Y pues ahora sí, con esto podemos pasar a absceso hepático muy bien. La siguiente, por favor. ¿No quedó ninguna duda en amibiasis? Pues continuemos con absceso. Bueno, entonces, para empezar con su definición, vamos a tener que es la necrosis enzimática de los hepatocitos y múltiples microabscesos que confluyen, formando habitualmente una cavidad única con un contenido líquido homogéneo que puede variar en color. La guía de práctica clínica menciona que puede ser desde el crema blanco hasta el color pasta de anchoas. Por si no saben qué color es, les puse mi imagen, porque yo la verdad tampoco sé cómo es qué color es, ¿no? Bueno, en su epidemiología vamos a tener que de los pacientes que hayan presentado amibiasis, del 2 al 5% va a evolucionar a tener un absceso. Va a ser más común en hombres, con una predominancia de 10-1 respectivo a mujeres. Se presenta más en la tercera y la quinta década de la vida. Y en México se encontró que 3.66 por 100.000 habitantes padecieron con absceso.
más en Sonora, Sinaloa y Chiapas. Respecto a la etiología del absceso hepático, igual corresponde a la entamoeba histolítica, que va a establecer la infección hepática cuando asciende por el sistema venoso portal. Y los factores de riesgo pues incluirían sexo masculino, en donde los estudios refieren que es de 7 a 12 veces más frecuente. En la tercera a quinta década de la vida, donde pues el absceso hepático suele verse principalmente en personas, bueno, en hombres entre 18 a 50 años y muy rara vez en niños. Y igual lo que es alcoholismo por el mismo daño hepatocelular que este causa, padecimientos oncológicos que afecta por lo regular la respuesta inmune. Ya vimos cuál es el papel del sistema inmune en la infección, entonces por ende igual la inmunosupresión supone un factor de riesgo, y de hecho algunos estudios mencionan que la inmunosupresión asociada a VIH puede aumentar tanto la probabilidad de una infección por amebiasis intestinal como el progreso a un absceso hepático amebiano. Y pues también, se me pasó ponerlo ahí, pero el uso de corticosteroides que podrían causar la inmunosupresión. Y pues estos últimos dos factores coinciden con la amebiasis intestinal por la exposición al agente etiológico, que serían las prácticas sexuales buconales, y habitar o viajar a zonas endémicas, y pues claro, consumir alimentos contaminados, ¿no? Por la exposición al agente patológico. La siguiente. Y bueno, en cuanto a la fisiopatología, esta ya es realmente sencilla, ya que vimos anteriormente ya todo lo que hace el parásito. Y aquí es donde vamos a ver el tercer apartado que les había mencionado, que va a ser la diseminación. En cuanto a la diseminación hepática, ¿qué va a pasar? Prácticamente es aplicar todos los mecanismos que ya habíamos revisado, y prácticamente todos los pacientes suelen tener una infección del tracto intestinal que puede ser sintomática, en menor proporción, o asintomática. Esta infección va a llevarse a cabo la misma invasión que vimos, todo lo que ya habíamos revisado anteriormente, va a degradar la matriz, más bien la membrana basal de los enterocitos, y una vez que ya se encuentra aquí, va a llegar a tejidos más profundos, como habíamos dicho, la lámina propia o la submucosa, recordando que en estas capas suele haber distintos vasos sanguíneos, y aquí el propósito del parásito va a ser ingresar a la circulación, específicamente la circulación venosa. Una vez que se encuentre en la circulación venosa, va por medio del sistema porta, va a permitirse llegar a distintos órganos, principalmente, y el más afectado va a ser, o bueno, más comúnmente afectado, va a ser el hígado. Una vez que se encuentra en la circulación, por medio de los distintos mecanismos de evasión que ya vimos, principalmente la degradación de la inmunoglobulina G, degradación del complemento y degradación de citocinas, va a permitirse viajar por la circulación venosa, es decir, va a tener vía libre para poder llegar al hígado y causar las distintas lesiones. Estas lesiones hepáticas van a ser causadas por distintos mecanismos. El primero y el más importante va a ser lo que habíamos mencionado en el intestino, la infiltración de los neutrófilos, ya que se va a favorecer la infiltración, el reclutamiento de los neutrófilos, pero estos neutrófilos no van a poder dañar o matar a este parásito. Entonces, ¿qué va a pasar? El parásito sí los va a poder matar por medio de la citotoxicidad, la formación de amegoporos, todo lo que habíamos visto anteriormente. Y al matar a estos neutrófilos van a drenar todos sus gránulos citotóxicos, y al drenar estos gránulos citotóxicos va a causar lesión ya a los hepatocitos, ya que estos hepatocitos son muy susceptibles al daño celular. El siguiente mecanismo va a ser por la apoptosis. Esta apoptosis, igual por citotoxicidad mediada por contacto en las células leucocitarias, como puede ser las células de Kupffer en el hígado, o por la presencia de citotoxicidad mediada por trombocitosis en los hepatocitos. Ya. En cuanto a la prostaglandina E2, ya habíamos mencionado cuál es su función en la supresión de la respuesta inflamatoria, pero en el hígado algo importante es que va a disminuir la secreción, o más bien la producción del MHC2, que este va a ser el receptor prácticamente por el cual se va a desencadenar la respuesta inmunológica en el hígado, específicamente sus macrófagos, las células de Kupffer. Y prácticamente el factor más importante en la desencadenación, en que se desencadene toda la respuesta inflamatoria en el hígado, va a ser el factor de necrosis tumoral alfa. Esta es una citocina proinflamatoria que ¿qué va a realizar? Va a reclutar a linfocitos T citotóxicos.
como los va a reclutar, van a tratar de dañar al parásito. No van a poder, pero el parásito sí los va a dañar. ¿Y qué va a pasar? Van a, igual que los neutrófilos, liberar todos sus gránulos citotóxicos y dañar a la periferia todos los hepatocitos que se encuentren. Y bueno, esta es una infografía que sacó el Journal of Hepatology este año, que prácticamente nos resume toda la fisiopatología que ya habíamos visto. Prácticamente es la misma que en intestino, solamente que en vez de dañar a los enterocitos, aquí va a dañar a los hepatocitos. Y la respuesta inflamatoria aquí va a ser contraria, es decir, una respuesta inflamatoria o proinflamatoria va a ser, va a perjudicar más bien al hígado. ¿Por qué? Porque va a causar más daños a los hepatocitos. Y una respuesta antiinflamatoria, en este caso, va a ser buena, ya que va a disminuir esa inflamación y va a disminuir las lesiones tisulares que puedan ocasionar. Y bueno, aquí vienen distintos números que refieren a algunos pasos que ya habíamos visto. Por ejemplo, el paso 1 va a ser la liberación de interferón gamma. Este interferón gamma que va a ocasionar pues, la activación de los macrófagos M1 que habíamos visto, ocasionando la liberación de estrés oxidativo por medio del óxido nítrico y la secreción de interleucinas o citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa. Y bueno, por medio de distintas interleucinas como la 23, 17, se va a reclutar otras quimiosinas que para no hacer los bolas, al fin y al cabo, ¿qué va a ocasionar? Un reclutamiento de neutrófilos. Estos neutrófilos, como ya vimos, no van a poder matar al parásito. Estos parásitos van a matar a los neutrófilos, ocasionando la presencia de pus o exudado dentro del hígado. Como podemos ver aquí, todo esto son los neutrófilos que no pudieron lisar al parásito, pero el parásito sí pudo lisarlos a ellos. Y algo importante que va a explicar cuál es, por ejemplo, el principal factor de riesgo, uno de los principales que nos mencionó nuestra compañera Lisette, es el sexo masculino. ¿Esto por qué se da? Algunos estudios ya dieron a conocer que la testosterona juega un papel importante en esta infección, sobre todo en la inflamación, ya que la testosterona va a limitar la liberación del interferón gamma en respuesta al LPPG de las células natural killer. En resumen, cuando hay mucho LPPG, las células natural killer van a liberar interferón gamma. Pero ¿qué va a hacer la testosterona? La testosterona va a limitar la liberación de este interferón gamma que favorece la activación de los macrófagos M1 y por ende el mayor desarrollo de la inflamación. Y algo también muy interesante que se me hizo en esta infografía fue mostrarles en este recuadro de acá abajo, ya que nos muestra los factores protectores, como son las células natural killer, el óxido nítrico, el interferón gamma y la interleucina 13, que permiten una resolución o una disminución en la inflamación en el hígado, mientras que hay algunos factores promotores, como son las distintas quimiosinas, citocinas proinflamatorias y células como los monocitos, macrófagos y neutrófilos, células de Kupffer y la testosterona, ya que la testosterona vimos que favorece la respuesta inflamatoria. Y bueno, eso es prácticamente la fisiopatología. Ya fue muy sencilla, como ya vimos todos los mecanismos que tiene el parásito. ¿Y qué va a ocasionar en el hígado? En el hígado, como ya vimos, va a formar abscesos. Estos abscesos se van a caracterizar por material necrótico en las áreas parenquimatosas del hígado. Este material necrótico suele tener una consistencia y coloración cremosa. Es de ahí lo que nos había mencionado nuestra compañera de que se le dice en pasta de anchoas. Como podemos ver aquí, esta coloración cremosa que va a estar rodeado de tejido hepático congestivo. Estas suelen ser múltiples y afectar principalmente al lóbulo derecho del hígado. Y en ocasiones el material purulento puede ser excesivo y causa una disminución en las paredes, el grosor de este absceso, ocasionando la formación de cavernas. Y bueno, esas son las principales lesiones patológicas y en cuanto a la fisiopatología. ¿Hubo alguna duda o continuamos? No, ninguna. Bien. Todo bien. Ok. Bueno, referente al cuadro clínico, vamos a tener dolor en el hipocondrio derecho. Este suele ser sordo, agudo o pulsante y se puede acentuar con la respiración o con la tos. También puede tener una irradiación hacia el hombro derecho si ya hay un compromiso diafragmático. O bien el dolor puede ser en el epigastrio si hay una afectación mayormente en el lóbulo izquierdo.
Los pacientes pueden presentar diarrea, aunque no es tan frecuente, se dice que es menor a 1/3 de toda la población de personas que padecen esto. Fiebre de 38.5 a 39.5 grados, ictericia, aunque se ha notado que es menor en el 10% de los pacientes. Y la hepatomegalia, esta sí se presenta en al menos el 50% de los pacientes con el absceso. También se me olvidó mencionar que puede haber una disminución de peso y una afectación general en el estado del paciente. También si a la exploración física nosotros palpamos una masa en el área iliocecal, podemos sospechar de una mioma, que es esta imagen que les puse del lado izquierdo. O bien también pueden presentarse, bueno, si se rompe el absceso, puede presentarse peritonitis, aunque no es tan frecuente, solamente es del 2 al 7%. Y bueno, para el diagnóstico vamos a ver algunos que ya vimos para la mediasis, y también se van a incluir otros, como el que ya vimos, ¿no? En el inmunoensayo enzimático, que tiene una especificidad del 93%. También puede ser por pruebas hepáticas, en donde vamos a medir las enzimas. Algunas que van a estar aumentadas va a ser la alanina, aminotransferasa, la asparto-aminotransferasa, la fosfatasa alcalina. El tiempo de protrombina también va a estar elevado, y la única que va a estar disminuida va a ser la albúmina sérica. También podemos hacer un diagnóstico con la bilirrubina, aunque no es muy confiable, porque solo puede estar aumentado en ciertos pacientes y en algunos no, pero va a haber una aumentación. O bien por una hemaglutinación indirecta, que es la que ya hablamos hace un rato, o por una ecografía. En la ecografía vamos a poder ver abscesos medianos y grandes. Ahorita les voy a explicar algunas características de las que podemos observar. Y en los rayos X, aquí, si hay una meboma, se va a ver como una masa semejante a una neoplasia. Por ejemplo, en esta imagen tenemos un absceso hepático y ya está drenado incluso hacia la cavidad pleural. Bueno, aquí está la clasificación ecográfica que les mencionaba de los abscesos. Va a depender del tipo, ya sea uno, que son los no coleccionados, en donde algunas características, no sé, puede ser los límites policíclicos imprecisos, contornos ecogénicos espesos, contenido en pilas ecogénicas, o el tipo 2, que son los coleccionados. Podemos ver algunos límites netos irregulares, contornos finos, contenidos pueden ser homogéneos, que se dice que es como en arenas movedizas, o anicogénicos, que es un tipo pseudoquístico, o con nivel en sol poniente. Y por último, el tipo 3, que son los cicatrizados, que vamos a tener la curación total o persistente o secuelar, en donde vamos a poder ver un quiste en forma de cascarón, en escarapela o calcificación en bloque. Puede sonar un poquito complicado para nosotros ahorita que no sabemos cómo observar bien las características en una ecografía, sin embargo, pues esta es la clasificación que se utiliza. También podemos utilizar una tomografía computarizada. En esta ya es un poquito más específica para ver abscesos pequeños. Perdón. Para ver abscesos pequeños, o bien se utiliza si el ultrasonido, la imagen del ultrasonido fue un poco dudosa, pero nosotros seguimos teniendo la sospecha por la clínica que nos presenta el paciente. Por ejemplo, en la imagen del lado izquierdo es una toma axial y podemos ver que hay una hepatomegalia y también hay múltiples lesiones quísticas que serían los abscesos hepáticos. La bibliografía dice que no es tan común que haya múltiples, que solamente suele ser uno, pero si se llegan a ver pues más. O bien la imagen del lado derecho, que es una toma sagital oblicua, igual podemos ver todos los abscesos que hay. Y por último, pues está este diagrama, en donde si tenemos a un paciente con sospecha de un absceso hepático amebiótico, podemos realizar los siguientes exámenes de laboratorio, ya sea un cuadro hemático, ya que vamos a tener leucocitosis con neutrofilia, y también vamos a observar la velocidad de sedimentación globular, que va a estar aumentada, y la función hepática mediante las enzimas que ya les había mencionado hace un momento, o bien por imagenología, ya sea por una radiografía de tórax, una ecografía o una tomografía. Sin embargo, estos métodos de diagnóstico no nos van a asegurar que sea el agente. Entonces tenemos que hacer más pruebas para cerciorarnos de que es por este agente, que es una toma histolítica. Entonces vamos a realizar una prueba ELISA de inmunoglobulinas G o una inmunodifusión.
Ya si esta sale pues positiva, ya comprobamos nuestro diagnóstico, o si sale negativa, se dice que es un absceso hepático no mediano y se tiene que investigar para ver qué agente entonces es el que está causando este absceso. ¿Tienen alguna duda de cuadro clínico o de diagnóstico? No. Ninguna. Y bueno, para finalizar esta parte de las complicaciones, en el hígado las principales complicaciones se van a deber a distintos mecanismos patogénicos. El principal y el más importante es la ruptura del absceso hacia las distintas cavidades u órganos. El primero va a ser una afectación pleuropulmonar. Esta afectación pleuropulmonar se le considera la segunda manifestación extraintestinal más común en la amebiasis, ya que la primera manifestación extraintestinal es la hepática. Esta afectación pleuropulmonar puede causar dos principales alteraciones, que va a ser un derrame pleural estéril o la formación de un empiema. Este empiema consiste en la acumulación de pus dentro de la cavidad pleural o en el mismo espacio pleural. Estos se van a diagnosticar ambos por medio de un síndrome tanto físico como radiológico de derrame pleural, pero no se va a poder diferenciar a ciencia cierta cuándo es un derrame pleural y cuándo es un empiema por medio de la clínica, sino que se debe recurrir a la toracocentesis, en la cual se va a analizar el líquido pleural. A partir de esta nos vamos a poder diferenciar cuándo es un derrame estéril o cuándo es un empiema, ya que el empiema suele ser purulento, suele haber presencia de patógenos, en este caso se puede encontrar el parásito, el trofozoito, con un cultivo positivo, un pH ácido menor de 7.2, suele haber disminución de glucosa y aumento de la lactato deshidrogenasa. Esta afectación pleuropulmonar no suele ser tan grave como otras que vamos a ver. Sin embargo, el caso del derrame pleural no complicado o estéril suele quitarse o disminuir la expresión de este por medio del tratamiento farmacológico dirigido propiamente al absceso hepático o a la amebiasis, mientras que el empiema suele requerir un drenaje quirúrgico. La siguiente manifestación es la afección pericárdica. Esta afectación pericárdica es la complicación más grave, no suele ser tan frecuente, pero sí es sumamente mortal, ya que en estos pacientes se debe principalmente a la ruptura de un absceso en el lóbulo izquierdo del hígado. Cuando se lleva a cabo este absceso va a permitir la formación de un derrame pericárdico que se puede ver en radiografías, como podemos ver en esta imagen, en tomografías, y también este derrame pericárdico suele llevar a cabo una sucesión de eventos. Primero el derrame pericárdico, posteriormente un taponamiento cardíaco. Después del taponamiento cardíaco conlleva a un shock cardiogénico y culmina con la muerte del paciente. Por lo que se debe evitar a toda costa esta afectación pericárdica con un tratamiento oportuno del absceso hepático. Otra complicación es la presencia de abdomen agudo. Este abdomen agudo se va a llevar a cabo por medio de la ruptura del absceso hepático hacia la cavidad peritoneal, ocasionando peritonitis, que es prácticamente el cuadro que ya hemos visto anteriormente en las complicaciones de la amebiasis intestinal, es decir, el dolor intenso, difuso, que predomina en hipogastro y fosiliaca derecha. Y una última complicación que es la más infrecuente es la presencia de úlceras. Estas úlceras costales que se pueden presentar en los pacientes ya no son tan comunes. En algunas bibliografías realmente encontré el más reciente caso que pude encontrar es del 2002 y anterior a ese solo había casos de 1970 y de los 80s. Esta es una complicación, era más frecuente anteriormente porque no se realizaba tal vez el manejo oportuno y se permitía la complicación de esta. Estas úlceras son similares a las úlceras genitourinarias, ya que suelen ser inicialmente pequeñas, suelen ser únicas, redondeadas en un inicio, volverse irregulares y tener un centro necrótico que en ocasiones puede estar precedido de una secreción de pus. Bueno, estas son las principales complicaciones que puede presentar un paciente con absceso hepático amebiano. Y para el tratamiento, en general, el tratamiento para el absceso hepático amebiano consiste en un agente tisular y un agente luminal.
que ya vimos. En el caso de los agentes tisulares, se incluye el metronidazol, el timidazol, el launidazol o bien el ceftriaxona. No voy a mencionar otra vez sus dosis porque la guía de práctica clínica recomienda las mismas, pero la tasa de curación con esta terapia sí muestra efectividad y puede ser hasta mayor al 90%. Y, por ejemplo, en caso de que haya una respuesta lenta al metronidazol o una recaída después del tratamiento, se puede justificar la aspiración terapéutica o el drenaje con catéter percutáneo, que ahorita veremos, o bien que sea un ciclo prolongado de metronidazol. Y en caso de embarazo con absceso hepático a mediano, pues este sí resulta tener una gran morbilidad o bien mortalidad durante la gestación. Y en estos casos sí podría estar justificado el tratamiento con metronidazol. Sin embargo, hay otra alternativa que sería la cloroquina, que se administra 600 miligramos al día durante 2 días, seguida de 300 miligramos al día durante 3 semanas. Y pues se puede seguir con tratamiento de paramonicina, la cual pues ya vimos que era efectiva durante el embarazo. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos los fármacos luminales, igual ya los vimos. Estos se administran después de la terapia para la amebiasis invasiva y se puede tratar con paramonicina, yodoquinol o furato de tiloxanida, que las mismas dosis ya las vimos y pues de todos modos les vamos a mandar la presentación, entonces pues pueden verlos en cualquier momento. La siguiente. Y aquí ya tenemos al drenaje percutáneo. Este es un procedimiento mínimamente invasivo que se puede realizar sin anestesia general, que comúnmente se utiliza anestesia local, y es de menor costo que un quirúrgico, que ahorita veremos. Tenemos 2 tipos de drenaje, que sería el drenaje percutáneo por aspiración y el drenaje percutáneo con catéter. Sin embargo, el de catéter se dice que tiene mejor resolución que el de aspiración, y ahorita menciono cómo sería su técnica. ¿Y en qué casos estaría justificado este procedimiento? Porque normalmente no se utiliza de forma rutinaria, pero tanto la guía de práctica clínica como otros artículos coinciden con algunos de estos aspectos, que sería, por ejemplo, persistencia de los síntomas o que haya una nula respuesta clínica dentro de los 5 días de terapia. Hay quienes lo manejan en máximo 72 horas. Cuando hay datos de ruptura inminente del absceso, un absceso del lóbulo hepático izquierdo, en particular puestas de lesiones en este lóbulo y absceso en este mismo. La incidencia es menor, aproximadamente el 17% de casos ocurren o bien en mujeres embarazadas y con contraindicación del uso de metronidazol o complicaciones pleuropulmonares. La siguiente. Y aquí tenemos la guía de función. Para la elección de la guía se utilizan 2 estudios de imagen, que sería la ecografía y la tomografía computada. Y su elección puede ser de acuerdo a sus ventajas, la región a drenar o la disponibilidad, o bien la experiencia de quien lo está haciendo. En el caso de la guía ecográfica, el drenaje se puede realizar de 2 maneras, que sería guía indirecta o guía en tiempo real. Para la guía indirecta se localiza la colección, se elige el trayecto a recorrer y se mide la profundidad que debe alcanzar la aguja. Y en el caso de la guía en tiempo real, esta va a permitir la visión continua de la aguja durante la función, y es una técnica bimanual, por lo que en una mano se tiene el transductor y en la otra se tiene que manejar la aguja de la función. Y pues entre sus ventajas, la principal sería que proporciona orientación en tiempo real de la aguja, que es de bajo costo, y pues que es rápida. Y en la imagen podemos ver cómo la flecha blanca nos marca la aguja de drenaje. Y la otra, que sería la guía tomográfica, aquí los cortes axiales nos permiten visualizar bien el absceso y de igual manera facilitan un posible drenaje a abscesos múltiples. También pues sería demostrar que su relación con vísceras o vasos vecinos, y con esto facilitar la elección del trayecto más corto y seguro para la colocación del catéter. Y pues, como podemos ver en la imagen inferior. Bueno, no sé si me escucho. Sí, te escucha. Sí. ¿Qué se escucha? Bueno, voy a dejar mi cámara apagada porque creo que falló mi internet. ¿Le puedes dar la siguiente?
Aquí tenemos la técnica de Seldinger, que es para la realización del drenaje de absceso hepático con catéter. Esta técnica primero nos marca que se tiene que realizar la localización del absceso, la elección del sitio de punción y de la ruta de acceso más segura. Seguido de esto se hace la antisepsia de la piel y se pone anestesia local, que sería con infiltración local de lidocaína. Posteriormente se hace la punción bajo visión con aguja, seguido de la introducción de una aguja de alambre por la aguja hasta el absceso. Se puede dilatar el trayecto, se coloca el catéter y se hace una evacuación del absceso por presión manual con jeringas. Y finalmente, se fija el catéter a la piel y bueno, este drenaje se conecta con la bolsa colectora, obteniendo así el material que vemos abajo a la derecha. Y aquí les puse un pequeño video, no sé si le puedas dar clic. Y bueno, en este video se está realizando un drenaje percutáneo con catéter con la técnica de Seldinger. Una vez que se hizo la punción con agujas, se está extrayendo material purulento. Muchas veces este material purulento se puede mandar a estudio citológico, por lo que el drenaje no solo es para tratamiento, sino también como método diagnóstico, como ya veíamos anteriormente. Y posterior a esto, se pasa la guía metálica a través de la cánula y como vemos, pues todo este procedimiento se hace bajo la guía ecográfica. Posterior a esto, pues vamos a ver cómo se dilata el trayecto. Aquí vemos que ya se está pasando el dilatador. Una vez que se ha dilatado el trayecto, se tiene que enhebrar el catéter y aquí pues ya se ve que introdujeron el catéter y se está extrayendo otra vez material purulento. Después de esto veremos algunas imágenes de cuáles fueron las muestras que se obtuvieron y de cómo se fijó a la piel. La siguiente. Y bueno, no sé si hay alguna duda hasta ahorita para seguir con el drenaje quirúrgico. ¿Todo bien? No. No, ninguna. Bueno, ya casi para terminar, aquí tenemos el drenaje quirúrgico. El abordaje del mismo se puede hacer por laparoscopía y actualmente, o más bien hay datos que desde el 2003, los pacientes sometidos al drenaje quirúrgico ya han disminuido, pero estas son las indicaciones para que se realice. Por ejemplo, cuando hay un absceso hepático a mediano roto o bien mayor a 5 centímetros, sin embargo hay literatura que lo indica hasta los 10 centímetros. Este también se puede realizar cuando hay un acceso anatómico difícil o bien que haya una falla en el drenaje percutáneo. Por otra parte, igual la coexistencia de cualquier entidad que requiera cirugía, por ejemplo, no sea citis. Y la siguiente está un algoritmo, ¿le puedes dar a la siguiente? De en qué momentos podríamos recurrir a un drenaje quirúrgico. Tenemos hasta arriba, pues, un posible absceso hepático, ¿no? Se hace el diagnóstico con imagen, ya sea ultrasonido o TAC. Esto presenta datos sugestivos de absceso hepático a mediano y se confirma con una serología, como ya lo hemos visto. Si esta sale negativa, puede ser un posible absceso piógeno, el cual pues tiene características muy similares al absceso hepático a mediano. Sin embargo, con la historia clínica nos podemos guiar para hacer el método diferencial, el diagnóstico diferencial, perdón. Y en caso de que la serología sea positiva, tenemos que evaluar si hay una ruptura, si hay una localización de difícil acceso o si hay una etiología que necesita cirugía de emergencia. Si la hay, se hace drenaje quirúrgico. Si no la hay, comenzamos con tratamiento farmacológico, en este caso pues con metronidazol, o bien si hay indicaciones para drenaje, pues lo hacemos.
Posterior a esto se hace una reevaluación del tratamiento y ver si hay mejoría clínica máximo a las 72 horas. Como decía, hay quienes lo manejan hasta los 5 días, pero en el caso del tratamiento farmacológico, si fracasa, se puede hacer drenaje percutáneo. Si este no funciona, se puede hacer un segundo drenaje. Y si ya se hizo un primer drenaje y fracasa, se puede hacer uno segundo. Si vuelve a fracasar, podemos referirlo a drenaje quirúrgico. Y pues bueno, nada más decir que el absceso hepático mediano no tiene una gran tasa de mortalidad, es menor al 1%, siempre y cuando se diagnostique y se trate con tiempo. Y pues eso sería todo de nuestra parte. No sé si quedó alguna duda de nuestra exposición. Obviamente, aparte del drenaje, pues hay que manejar al paciente con soluciones parenterales. Los medicamentos, más que nada en un paciente hospitalizado, son vía intravenosa. Y pues es bien cierto que ya se ha batido un poquito las complicaciones de absceso en el absceso hepático por el manejo ya un poquito más de cultura en cuanto al manejo de los desechos. La gente ya hierve el agua, ya hay un poquito más de cultura, pero en ocasiones se nos van estas patologías porque pensamos, dolor abdominal, pues aislado. Tenemos que hacer un buen interrogatorio y a veces tenemos que descartar que vaya a ser un problema de una colestitis, o a veces es un problema de dolor del epigastrio y lo manejamos como una gastritis. Esto nos puede dar la pauta que se complique el paciente. Y ya cuando lleva a urgencias, pues ya llega con problema de choque séptico, diaforético, con fiebre, ya con unas complicaciones que definitivamente, como decían ustedes, hay que manejarlo con un drenaje. En el hospital se les pone, se les hace una aspiración continua, al paciente se le pone la guía, como la técnica que comentó la doctora, y se está aspirando. Y la obtención del líquido es totalmente achocolatado. Así es, cuando vean un líquido de un absceso, nunca se les va a olvidar. Y este líquido, pues, está compuesto de pus y de, ahora sí que los agentes, el agente etiológico, y pues tiene buen pronóstico si se lleva a cabo el tratamiento como debe de ser. La otra situación también es frecuente, las cutáneas en los niños. ¿Qué pasa? Que los niños se evacúan, traen el pañalito, y obviamente la mamá, el motivo de consulta es porque tiene escoriaciones, lesiones dérmicas en piel, en los genitales, en la región perianal. Entonces estamos viendo que pues, si no hay alguna otra, descartando alguna otra etiología, una amibiasis. Entonces sí tenemos que ser muy, tenemos que tenerlo en mente para cuando tengamos a nuestro paciente. Está muy completa realmente su exposición, y la fisiopatología me agradó mucho porque a veces la pasamos de largo, y eso es bien importante porque sabemos así el mecanismo, porque